Bueno amigos, estamos en la casa de Luis Paredes. Él es astrónomo, es profesor de astronomía también, y lo vamos a entrevistar en el contexto del libro que hizo Pablo Salinas, que lo tenemos acá junto a él, el libro llamado Constelación Litoral, ¿verdad, Pablo? Hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estamos con Luis Paredes Rojas. La verdad es que yo llevo 35 años viviendo en Algarrobo y me habían hablado de Luis, me habían hablado sobre todo de su observatorio que tiene aquí en la zona alta de San José, pero nunca había estado aquí y la verdad estoy sorprendiéndome. Minuto que pasa, descubro algo especial que me cautiva, como bueno, esto que tengo aquí, que no, sé que no lo ven, pero es el libro maravilloso que nos acaba de entregar Luis. Yo creo que te presentes, porque yo creo que tú eres una persona, y para los quienes nos están escuchando, doy un adelanto. Él es ingeniero, es astrónomo, también es inventor. Todo un capítulo interesante, maneja lo que tiene que ver con la innovación al punto que recibió el Premio Nacional de Innovación. Luis, por favor, si nos puedes así como muy brevemente, sé que tu currículum es como bien enjundioso, pero si nos puedes decir así como una nota biográfica bien breve para que la gente que nos está escuchando más o menos sepa quién eres tú. Ok, la verdad es que no sé quién soy, pero bueno, ese es otro tema. En realidad yo me he dedicado muchísimo, inicialmente estudié ingeniería en la Universidad de Santa María, después estudié física y astronomía en la Universidad de Chile, después me doctoré en Alemania, en Berlín, en física, y después también con el tiempo me doctoré en filosofía. Así que tengo dos doctorados. Mira, siempre en Alemania. En Alemania, sí. Yeah. Pero también en Chile y fascinado también por las humanidades, porque siempre para mí fueron un tremendo polo de atracción. Hice unos magísteres en humanidades que entregaba la Adolfo Ibáñez, y así hice el de arte, el de literatura y el de filosofía. Y encantado con todo eso, y con esta pasión de base que da la ciencia y la astronomía, quise hacer interactuar estos mundos que normalmente se consideran como disjuntos, como si no tuviesen intersección. Y mi convencimiento en ese entonces y hasta el día de hoy es de que efectivamente tienen muchísima intersección, pero hay que hacer el viaje, hay que hacer el viaje, y tú de repente hablando de astronomía puedes pasarte a la literatura, y hay grandes ejemplos en la historia que yo cuento en un libro que publiqué que se llama Susurros de la Noche Estrellada, donde cuento la historia de cómo fuimos conformando el mapa del cielo de conocimiento, pero también desde la mirada de los literatos más importantes. Por ejemplo, tengo la mirada del Dante a través de la Divina Comedia. Dante era un experto en cosmología. Cervantes a través del Quijote de la Mancha. Normalmente el Quijote de la Mancha no se lee en clave de ciencia, pero cuando tú haces ese viaje, ese recorrido, te das cuenta que el Quijote también es una obra que muestra claramente el conocimiento que tenía Cervantes en la época. Shakespeare es otro ejemplo notable. Y esos son ejemplos que yo pongo para mostrar de que ciencia y literatura están profundamente conectadas. Pucha, claro, yo estoy súper de acuerdo. De hecho, hay muchas figuras no pocas, más bien figuras de la ciencia, netamente, como por ejemplo Isaac Newton, que ponen un pie en muchas otras disciplinas, por así decirlo, como para que gente, como para subrayar ese aspecto, que yo estoy plenamente de acuerdo. También está Vicente Huidobro, quien siempre hablaba como volvamos a la alianza entre ciencia y arte, como que basta de esa separación que es un poco ridícula, por así decirlo. Sí, claro. En realidad es muy fácil encontrar estas conexiones en cualquier poeta, en cualquier literato. Hay que buscar bien nomás, pero se encuentran siempre. Los ejemplos que tú pones, Vicente Huidobro está lleno de notas científicas. Pablo Neruda también. Gabriel Mistral también, pero uno como que no las conoce y da la impresión de que siempre hablan de poesía. Pero para nosotros, digamos, porque que amamos como la ciencia, que amamos la literatura, que amamos el arte también, para mí en lo personal, ciencia es poesía de la realidad. Y poesía es como ciencia de la imaginación. Entonces, con esos dos conceptos, yo he tratado de construir este libro que te comentaba, y un segundo libro que va a salir que habla de la misma temática, pero desde el arte.
ya, porque así como construir primero desde esta conexión entre astronomía y literatura, el segundo está construido de cómo el cielo fue capaz de inspirar a grandes artistas. Uno siempre cuando piensa, por ejemplo emblemático, Vincent Van Gogh, La noche estrellada. Sí. Qué mejor ejemplo, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y está lleno de ejemplos el segundo texto que muestran esta profunda conexión entre la mirada del artista y la mirada del científico. Tú, Luis, tu inclinación por el tema de la astronomía, porque claro, es como un cliché, ¿no? Pero Neruda, La noche estrellada, la poesía, digamos, y el cielo, los astros que titilan a lo lejos, en fin. Azules. Azules, exacto. ¿Tú eres, por ejemplo, un lector de poesía? Absolutamente. Absolutamente. ¿Y te despierta o te despertó en tu época más juvenil, digamos? Son los versos los que me estremecen. ¿Llegaste eventualmente por la poesía a ponerle más atención al tema de los astros? Yo te diría que nunca los vi como diferentes. De acuerdo. Ya, de hecho, mi mamá me decía que ella me tomaba en brazos, ella me enseñó la luna a los 2 años, dice que yo salía en la noche con brazos de ella y miraba la luna y era algo que me fascinaba. No sé, ni siquiera sabía decir luna, decía lula. ¿Tú te criaste dónde, Luis? Me crié en Valparaíso, En Valparaíso. pero todas mis vacaciones de verano estaban acá en San José. Aquí, en la zona. Tenía unos cielos privilegiados. En esa época fundamentalmente, o sea, en una noche sin luna, tú no te podías ver las manos. El cielo era de una negrura que es realmente impresionante. Hoy día eso se ha perdido. Sí, el brillo, la contaminación lumínica, pero todavía sigue siendo un lugar decente para mirar. Por eso que el observatorio está acá. Sí, eso hablan un poquito del observatorio. En un rato más lo vamos a ir a conocer. Pero eso, ¿cómo surge? ¿Cómo se hace? Porque nosotros lo estamos viendo, la gente en pantalla lo va a ver ciertamente, pero llama la atención porque estamos en Chile donde, corrígeme tú, uno tiende a pensar de que por parte del Estado, digamos, hay un apoyo, no del todo sólido, todo lo rico que uno esperaría. ¿Cómo llegas tú a construir un observatorio aquí en el campo de San José, provincia de San Antonio, sea dicho de paso, donde no hay ni siquiera centros de estudio de educación superior, en fin, poca investigación científica tenemos acá, y sí tenemos casi un milagro, diría yo, un observatorio aquí? ¿Cómo llegaste a construirlo? Mira, cuando uno tiene un sueño, tiene que ser capaz también, hay que ser un soñador activo, ¿ya? El soñador pasivo es el que tiene el sueño y ve un abismo que media entre lo que él quiere hacer y dónde él está. El soñador activo, que yo le llamo, es aquel que es capaz de construir un puente que conecta estas dos realidades, estos dos mundos, el mundo donde está hoy día y donde tú quieres estar en el futuro. Desde ese punto de vista tiene que haber un proyecto, y el proyecto tiene que tener una cierta estructura financiera también. Tú dices, bueno, ¿cuánto voy a requerir para hacer el observatorio que quiero construir? Y una vez que tú encuentras ese número, dices, ok, ahora, ¿qué voy a hacer para llegar a ese monto que se requiere? Esto es algo más que un tema puramente financiero. Mira, es un tema, yo diría, fundamentalmente de actitud, ¿ya? Cuando tú tienes la actitud, estás enfocado. Y si estás enfocado, vas a hacer sistemáticamente un paso cada día para darte cuenta en el tiempo que cuando miras hacia atrás has recorrido un largo camino. ¿Hace cuántos años? Este observatorio digamos, la fundación inicial fue del año 2006. Ya, harto rato ya. Casi 20 años. Casi 20 años. Claro. Sí, mira. Entonces ahí instalamos el telescopio, un telescopio que en ese momento era un top de línea y todavía lo sigue siendo. Mira. Es un telescopio que se llama Schmidt-Cassegrain, que usa lentes y espejos de 14 pulgadas de abertura, el diámetro del espejo. ¿De fabricación de qué? Es un telescopio norteamericano, es de la marca Meade, y es un telescopio que, si tú lo comparas con el ojo humano, es capaz de ver objetos 2500 veces más débil, que lo más débil que puede ver el ojo humano. Mira. Y además, como este cielo tiene cierto privilegio en términos de oscuridad, puedes ver objetos muy distantes, galaxias muy distantes. Y no deja de ser tremendamente emocionante para mí, por ejemplo, cuando le muestro a la gente por el telescopio una galaxia, y los fotones de luz que tú estás viendo, que salieron de esa galaxia hace 2 millones de años, viajaron por el tiempo 2 millones de años a través del espacio para llegar a tu retina, donde finalmente muere el fotón. El fotón muere al ser absorbido por la retina del observador. Entonces ahí hay poesía,
Yo te puedo decir eso mismo en términos más científicos, pero ahí hay poesía. Entonces, ¿dónde está el límite? Tú haces el recorrido de una manera completamente fluida, de una manera completamente... No te das cuenta cuando estás hablando de un tema y te pasaste al otro de una manera completamente natural. Entonces, si la frontera no está tan clara, ¿por qué hablamos de distintos mundos, digamos? Literatura, arte, filosofía, ciencia. Claro, de hecho, ya que hablas del tema del fotón, es inevitable recordar a Einstein, que era un gran violinista. Y un gran pianista además. Claro, un gran amante de la música, Sí. pero Mozart era el serio, compositor que más le gustaba. amaba Mozart, Sí. no es para menos. Sí. Una pregunta que, claro, tal vez ya es como entrar derechamente en lo estrictamente comillas científico, pero hoy en día, así como el ego, el común de las personas, tiende a creer que, dado el avance, ¿no?, tan avasallante, tan potente de la ciencia y de la mano de la tecnología, hoy en día lo que la ciencia dicta lo dictamina, ¿ah? Es algo axiomático, por así decirlo. ¿Cuánto hay de todavía? Es una pregunta que puede ser muy, muy candorosa, pero ¿cuánto hay de cierto, por así decirlo? ¿Cuánto hay todavía que conocer, por descubrir, en materias vinculadas con la astronomía, Luis? Mira, yo creo que aquí hay que hacer una distinción entre lo que hemos llegado a conocer y lo que falta por conocer. Eso. En lo que se ha llegado a conocer es increíble la cantidad de información que ha sido transformada en conocimiento. ¿Ya? Si tú miras a lo largo de los siglos, hemos realmente avanzado. Hemos sacado a la Tierra de un puesto privilegiado que tenía en la antigüedad como centro del universo, a ser un planeta más que gira en torno a una estrella que es una estrella mediana, ni muy pequeña ni muy grande. Es una estrella relativamente estándar dentro de 250.000 millones de estrellas que hay en nuestra galaxia y 100.000 millones de galaxias que hay como la nuestra. Entonces, nos hemos reubicado en el cosmos de una manera más humilde, con un conocimiento que ha sido dado por la ciencia. Pero es indudable que lo que queda por descubrir, de repente hay cosas que aparecen todos los días que son nuevas, que a veces no responden los modelos que uno tiene de la ciencia para dar cuenta, y eso lo hace fascinante. Es un camino de exploración que nos va a abarcar, yo creo que todo el tiempo que dura la humanidad. Sin duda, sin duda. Respecto al tema, tú hablaste algo así, entiendo yo, como un geocentrismo, ¿no? Cuando se postulaba, digamos, que la Tierra era el centro del universo, que todos los astros rotaban en torno a la Tierra. Pero eso, tú con tu amplio conocimiento, yo sospecho, una pregunta, culturas ancestrales, todas pensaban lo mismo. Habían otrora ciertas culturas que decían, no, la Tierra es un planetita más dentro de míriadas de otras galaxias. En filosofía, cuando tú miras, por ejemplo, la Grecia antigua, te das cuenta de que hay filósofos que dijeron de todo lo que se puede decir. Aristarco había postulado también de que el Sol era el centro y no la Tierra, ¿ya? Pero yo no diría que es exactamente lo mismo cuando las palabras pueden salir de manera similar. La concepción que tiene Aristarco del cielo, si bien es cierto, no le da a la Tierra un lugar privilegiado, no es la misma que Copérnico, 1500, más de 1500 años después, muestra, estudiando el cielo, de que había un papel más fundamental en el Sol que en la Tierra, como objeto central, digamos. Entonces, si bien es cierto, uno puede encontrar raíces antiguas de los pensamientos más modernos. Demócrito, por ejemplo, otro ejemplo. Demócrito decía que lo único que existe eran átomos. De hecho, la palabra átomo es una palabra griega que significa indivisible. Mira. Entonces, pero el concepto de átomo que podría haber tenido Demócrito, ¿no es cierto?, en la antigüedad, no tiene que ver con el concepto que hoy día la física o la ciencia tiene de átomo. Pero ya que se sugiriera como una especie como de intuición milenaria de que había algo distinto. Claro. Oye, qué curioso el dato, súper interesante. Átomo indivisible. Sí. Hoy en día el átomo no es indivisible. No lo es, exactamente. Había que rebautizar al átomo. Es que esa es como la fascinación que yo creo que tú encuentras en la ciencia. Pero no, yo digo ciencia, pero cuando me escuchen puedo reemplazar en ciencia por arte, por literatura, por filosofía, y es lo mismo, a mi juicio.
La palabra, claro, o sea, hoy día uno sabe que la imagen clásica que puede tener la gente de un átomo, pensemos en el átomo de hidrógeno, por ejemplo, el átomo de hidrógeno es un protón, que es una partícula positiva que está ahí al centro y la gente se imagina un electrón orbitando en torno. Claro. Esa es la imagen que nos vendieron en el colegio y nos vendieron en los libros de texto. No hay nada más falso que eso, pero sí es cierto de que el hidrógeno... de algo sirve, me imagino. Es que sirve para fijar, para mentalizar, para tener una idea en la cabeza de en qué pensamos cuando decimos átomo. Con respecto a composición no exactamente el comportamiento de las partículas. Es que nada es igual. Nada es igual, ya. Nada es igual, pero sirve. Pero de alguna manera no sirve, ya. Mira, las matemáticas, uno puede decir, bueno, hay científicos que piensan que las matemáticas son representaciones exactas del mundo. Stephen Weinberg, un gran físico premio Nobel, decía, las teorías físicas que digamos que de alguna manera tienen una cierta consistencia, son tan reales como las piedras del camino. Eso es la realidad que le daba a él. ¿Ya? Tan reales como las piedras del camino. 1975, 1980, por ahí. Escribió un famoso libro que se llama Los primeros 3 minutos del universo. De acuerdo. De hecho, y él hace la narración en su texto y habla de los primeros 2 minutos y 40 segundos. Pero él dijo, en realidad los 3 minutos se veía mejor como título del libro que los 2 minutos y 40 segundos. Bueno, en ese sentido, si tú miras como el camino que se ha seguido, con todo lo que se ha hecho, que es realmente importante, es realmente fascinante. Es como estar, la ciencia yo la visualizo así como una isla, en el fondo, circular, supongamos que sea circular, cuyo radio va creciendo en el tiempo. O una esfera, si tú prefieres pensar en 3 dimensiones, como una esfera que crece, la cantidad de información que se va transformando en conocimiento, eso es ciencia, va creciendo en el tiempo. Pero el radio que puede llegar a alcanzar puede ser todavía muy despreciable respecto al radio de lo que habría que conocer. Y este eventual aceleramiento de lo que tiene que ver con las dinámicas de descubrimiento científico, no sé cómo llamarlo, pero tú me hablas de que durante muchos siglos hubo concepciones erróneas y de un tiempo a esta parte eso empieza a cambiar. ¿Dónde lo podríamos fechar, por así decirlo, en lo que tiene que ver con la revolución cuántica, más atrás, Copérnico nombraste? Sí. ¿Quién empieza a abrir esas puertas que estaban hace... Claro, mira, en realidad yo no me gusta el término concepciones erróneas porque lo que se dice del mundo está asociado a una época. De acuerdo. ¿Ya? Entonces, Ptolomeo, con esta idea de que la Tierra era el centro, es como un representante de la época en la cual él vive, ¿ya? Siglo I después de Cristo. Copérnico es como el comienzo del Renacimiento. Entonces, él está de alguna manera representando una época con un pensamiento donde se volvía a poner en primer plano lo que ya habían descubierto de alguna manera o habían sido puestos de alguna manera en los textos por los griegos. Entonces, Einstein, bueno, después Newton, ¿no es cierto? Después de Copérnico, Kepler, Galileo, Newton, después de Newton, Einstein. Newton también es un genio de su época. Einstein, de alguna manera, vuelve a Newton a un terreno más particular, porque Newton no podía explicar cosas que sí Einstein puede explicar después. Pero son hijos de la época y en ese sentido son de los modelos imperantes de la época, que no son modelos erróneos ni verdaderos. ¿Ya? Creo que es un reflejo de la historia, del momento que se vive, y esto es lo que sabemos hoy día. Quizás si en 100 años más, en 500 años más, alguien entrevista a otra persona, quizás pensando en lo que nosotros pensábamos hoy día, podemos parecer ingenuos de alguna manera. Pero hay que recordar que lo que tenemos hoy día es algo que hemos construido en base a todos aquellos que estuvieron antes que nosotros. El avanzar sobre hombros de gigantes. Es lo que decía exactamente. Claro, porque hoy en día yo te lo pregunto, Luis, porque uno escucha autoridades de la ciencia, de la astronomía, y que hablan, por ejemplo, con cierta meridiana, me atrevería a decir, porque todo esto, por ejemplo, cuando a un científico se le concede el premio Nobel, es por una teoría, pero que resulta plausible tal vez más que eso, ¿no?
Porque yo creo que no otorgan un premio en base a una especulación que eventualmente tiene un grado alto de funcionar. No, es porque por eso el término como siempre se habla, las matemáticas son axiomáticas, ¿ah? Se imponen axiomas, algo que son como verdades más o menos graníticas, concluyentes. Entonces, cuando uno escucha cosas como el universo se está expandiendo o se está enfriando, uno dice, pero ¿podemos asegurar cosas de la naturaleza? ¿O en 100 años más nos van a decir, mira, esos señores creían que nos expandíamos cuando todo lo contrario? No, o sea, a ver, cuando tú haces ciencia, yo creo que el mejor ejemplo que se puede poner es igual a cuando un explorador empieza a subir una montaña, ¿ya? En la medida que vas subiendo, tu perspectiva de todo lo que rodea la montaña es más amplia, ¿ya? Pero no invalidas lo anterior, lo reduces a un ámbito más particular, ¿ya? Newton, de alguna manera, no es que invalide lo anterior, lo reduce a un ámbito más particular que está relacionado con la época. De acuerdo, ¿ya? de acuerdo. ¿Qué lo puede explicar Newton, por ejemplo? La precisión de los equinoccios, la precisión en el perihelio de Mercurio, ¿ya? Que era que Mercurio orbitando en torno al Sol no cerraba exactamente su órbita donde mismo, hizo la mecánica de Newton, que era capaz de predecir eclipses, no funcionaba. Einstein, con una teoría más general, lo puede resolver. Pero eso no invalida a Newton. O sea, si tú vas a hacer un puente hoy día, no tienes que recurrir a Einstein, lo haces con Newton. La clásica, la mecánica clásica. Claro, exactamente. La mecánica clásica sigue funcionando. Entonces, porque las correcciones son muy pequeñitas las que había que hacer y no vale la pena usar un cañón, ¿no es cierto? Si te interesa destruir, un mal ejemplo es destruir algo, pero un bichito chiquitito. Claro. Tal vez pasamos al observatorio. Álvaro, señor. Hablemos un poquito del libro. Eso, sí, maravilloso. Ojalá Luis nos pueda contar un poquito de su libro. Lo vamos a mostrar en pantalla, porque es un libro realmente llamativo. Sí. Luis, por favor, esta joya. Sí. Háblanos de esta joya, que lo vemos en pantalla, que es realmente Luis, llamativo. Amigo de Constelación Litoral, ¿verdad? Así es. Mira, te cuento un poquito. Este es un libro que yo hice acá en San José. ¿Ya? Me demoré un año en hacerlo. Son 650 páginas que hablan de historia de la astronomía, pero la distinción que tiene este texto respecto a otras historias de la astronomía que ustedes pueden encontrar en otros textos es que aquí está la mirada también de grandes literatos, por ejemplo, grandes poetas. La gente, por ejemplo, que ubica a Omar Khayyam, por ejemplo, el famoso libro Rubaiyat. Sí, maravilloso. La gente lo ubica como poeta. El poeta del vino. El poeta del vino, exactamente. Y de las mujeres, y de la sensualidad, la vida sensual, exactamente. El hedonismo. Sin embargo, lo que la gente normalmente no sabe, respecto a los que conocen a Omar Khayyam, es que era un matemático y un astrónomo de primera línea. De hecho, cuando nosotros hablamos de una incógnita hoy día, le llamamos X. Ese X es debido a Omar Khayyam. Mira, ¿te fijas? Nada Entonces, era como rescatar en el texto, que yo quería hablar de ciencia y literatura, de astronomía y poetas, escritores, es rescatar esa mirada donde ya lo conocías a alguien por la ciencia, perdón, en este caso por la poesía, pero no sabes nada de que era como astrónomo era extraordinario, como matemático era extraordinario. Entonces hay dimensiones del humano que se pierden y yo quería rescatar eso. Entonces tengo la mirada de Omar Khayyam, tengo la mirada del Dante a través de la Divina Comedia y muestro que el conocimiento que tiene el Dante sobre la astronomía de su época es enorme. De hecho, el Dante hace unos cálculos donde dice la edad que tenía Beatriz cuando conoce, ¿no es cierto?, al Dante. Estamos hablando de Dante de la Divina Comedia. Así es. Claro. Ya, así es. ¿Tiene algo que ver los anillos de Dante con respecto al infierno, a los pecados capitales y todo eso? ¿Un poquito o no? El Dante en su obra La Divina Comedia que es un libro fascinante. Fascinante. Es un libro que hace poco cumplió 700 años desde que se publicó. El Dante muestra, es que se puede leer en muchas claves, ¿ya? Y la clave poética es la que normalmente la cual uno lee el Dante. Pero el Dante se puede leer en clave astronómica y tiene muchísimo de la cosmología de la época. Dante no está inventando cuando hace afirmaciones astronómicas, no está inventando, no está haciendo ficciones, está mostrando así muy subterráneamente el conocimiento que él tenía en la época. Lo mismo hace Cervantes a través del Quijote, ¿ya? Lo mismo hace Shakespeare.
Shakespeare, en la época en que vive, él no o sea, Júpiter había sido recién visualizado a través del telescopio de Galileo, año 1609. 1609. Y en esa época, Galileo, y este observatorio que vamos a ver ahora, Sí. se llama Observatorio Galileo Galilei. Wow. ¿Y sabes por qué se llama así? Porque Galileo, cuando mira Júpiter y descubre los satélites de Júpiter, se da cuenta que es la primera persona en la historia de la humanidad en ver esos satélites, porque no se ven a simple vista. Claro, hay que tener el implemento sí o sí. Entonces él le escribe a su cuñado una carta. Le dice que él está tremendamente impresionado por tener el honor de ser la primera persona en la historia de la humanidad que puede ver esos satélites. ¿Ya? Entonces yo dije, hay mucha gente que no ha visto nunca a través del telescopio. Yo dije, entonces, niños que vengan de colegio, van a venir acá, yo les voy a mostrar Júpiter, van a ver estos satélites de Júpiter. Y en ese sentido yo dije, nombre Observatorio Astronómico Galileo Galilei me hacía sentido. ¿Ya? Una consulta, a través del telescopio se ve el anillo De Saturno, sí. Un telescopio incluso muy pequeñito puedes verlo. Se puede ver. Sin problema. Son partículas esas, son como... Sí, como cristalitos de hielo, Cristalitos de rocas hielo. chiquititas. ¿Los satélites de Saturno se ven? Sí, claro. El famoso satélite el Ti- Kubrick, por ejemplo. Titán se ve, sí, y otros. Pero se pueden ver con cualquier telescopio, incluso pequeño. Ya, ¿Ya? Maravilloso. Muéstranos un poquito eso. Claro, entonces, como decía yo, la gracia que puede tener este libro para el lector es que reúne estas miradas desde la ciencia y de la literatura y vemos cómo se fue construyendo desde la antigüedad hasta Stephen Hawking, que sale al final, cómo fuimos construyendo lo que sabemos del cielo, pero sin separar la astronomía de la literatura. Excelente, excelente. Fascinante. Y el segundo libro, que aprovecho a hacerle propaganda al tiro, Sí, por supuesto. sin duda. La contratapa, ¿la puedes mostrar, por favor? la contratapa. Sí, el otro lado. No, el otro lado es como una imagen así, ya, muy de la estrellada. noche. La Sí. noche La estrellada. noche Te estrellada. fijas que es muy sutil, digamos, tiene Ahí imágenes tenemos como... un Da Vinci. Exactamente, esta es la Claro. imagen de Da Vinci. Se asoma Sí, ahí como una constelación. sí, es como Una es nebulosa. como lo femenino que tiene la noche, Ah, de acuerdo. mira. en la madrugada, digamos, en ese silencio, Esa es la Virgen de las Rocas, ¿no? sí, Sí. en esa música silenciosa también, El creo que... Arcángel Uriel. creo. Sí, ¿Qué música te inspira cuando estás escribiendo? no, la clásica de todas maneras. Yo soy, Especialmente. sí. Mozart. yo tengo como compositor favorito a Beethoven y a Chopin. Yo toco Sí. piano también, entonces... Ah, ya. Y Chopin y Beethoven para mí son... pero también Bach, Mozart, hay muchos Y más. la noche pero- transfigurada, ya que estamos hablando de... ¿No te gusta Schoenberg? Es bonita esa o sea, hay muchos compositores que me gustan, pero favoritos mis son favoritos son Beethoven Beethoven y al Chopin. piano, qué Sí, maravilla. el piano, Qué sí. maravilla. Y la época romántica es una época absoluta. O sea, cuando la gente escucha la palabra romanticismo piensa, no sé, en mi época pensaban en Luis Miguel. El romanticismo es otra cosa, una figura literaria, artística que tiene una profundidad, una dimensionalidad espectacular. O sea, como movimiento literario, que también se dio en la pintura, como o sea, se dio en la ciencia, se dio en todas partes. Entonces, es interesante hacer esos recorridos de las épocas, cómo se visualizaran la ciencia, la literatura, la historia, el arte, la música, etc. Entonces, esas cosas aparecen siempre como demasiado disjuntas, como demasiado Claro, separadas, sí, sí. y nos perdemos esa visión de unidad que subyace a toda esa diversidad. Tú nos contabas que te demoraste un año en hacer este libro. Sí, me demoré un año, Poco, lo hice porque son acá. 600 páginas. Pero fíjate que en realidad esto es como casi un mensaje, porque uno tiene que ser sistemático. Si no tiene que ser ni genial ni nada, tiene que ser sistemático. Porque tú cuando avanzas un paso cada día, y yo lo que hice para construir este libro fue durante un año sentarme de 9 de la noche a 12 de la noche, pero matemáticamente así, por un año, de lunes a lunes, y lo pude construir. Si tú hubieses dicho, vas a ser capaz de construir un libro de 650 páginas, no, de hecho ni siquiera sabía. De hecho después, debía haber puesto este capítulo y me devolví hacia atrás, pero trabajando. No hay que mirar lo que está hacia adelante, entiendo lo que te falta. Ni tampoco lo que recorriste, simplemente camina. De acuerdo. Johnny Walker, keep walking. Sí. Bueno, propaganda para whisky. Yo no tomo nada en todo caso, No toma whisky. no tomo nada, nada de alcohol. Nada de alcohol. Pero es que bien. es la actitud, de mantenerse caminando. Es Esto verdad. te lleva lejos. Es verdad, no hay que detenerse jamás, ¿verdad? Claro. Los procesos creativos jamás se tienen que detener, como te digo siempre, Pablo.
¿verdad? Sí, la perseverancia, sin duda, Sí. y yo comparto plenamente. Yo sí. también, Ay, sí. dicen que es un valle del aire, más tal vez ese tipo de cliché no han Es hecho, claro que no si han uno generado parte, merma. claro, si Ah. tú partes con esa imagen en Por la eso te lo mente, digo, hay cosas que de repente conspiran Claro. contra una actitud, como dice Sí. el Johnny Walker. Exactamente. Para cerrar un poquito esta entrevista, acá al menos, ¿qué eventos astronómicos se vienen? Porque hoy día en la noche, ya partió ayer, se vienen una constelación de estrellas, ¿verdad? O sea, de Lluvia. lluvia. Explícanos un poquito. claro, en general el término lluvia ¿Y qué se estrella, viene a futuro? ¿Enero, febrero? No sé si se Sí. viene algún otro evento. mira, el término lluvia estrella es un término, yo diría, mal término porque no es ni lluvia ni son estrellas. Esto es como las tierras raras, que tampoco son tierras y no son raras. Se le llama lluvia de estrellas a cuando la Tierra, en su órbita en torno al Sol, intersecta un rastro de partículas que quedaron en la pasada de algún cometa. De acuerdo, la ¿Ya? cola. La cola del cometa que dejó partículas chiquititas ahí moviéndose en torno al Sol, y la Tierra justo pasa por ahí y estas pequeñas partículas entran en la atmósfera terrestre y ahí se incineran y uno ve como un ¿Cómo se meteoro pasa en el Ya. cielo. ¿Ya? Se llaman meteoros, ¿ya? Meteoritos, que no es lluvia de meteoritos, los meteoritos son aquellos que llegan al suelo. De Eso acuerdo. es lo que se llaman Que meteoritos. tocan ¿ya? la Tierra. Que tocan la Tierra, pero no son las lluvias de estrellas, o sea, son Sí, cuerpos sí, sí. que son más grandes. Los otros son granos de arena, los que intersectan la Tierra mientras se mueven. Entonces, esto dura normalmente de varios días, pero las lluvias de estrellas son todos los meses. Siempre sale como noticia en los diarios que, como si fuera un evento como muy inusual, es tremendamente usual y hay todos los meses. Ustedes se meten a Google, ponen lluvia de estrellas del año y tienen entonces lluvia de estrellas Pero en esta fácil. fecha en particular parece que hay más, ¿o no? No, No, lo que hay. pasa es que, a ver, tienen fechas de máximos. Sí. ¿Ya? Cada lluvia de estrellas está asociada a una constelación del cielo, ¿Ya? a un punto que se llama radiante, que es el punto donde hay que mirar 4 o 5 de la mañana, y ahí tú ves, por hora puedes ver 100. ¿Ya? Y si hay luna llena vas a ver menos, pero si no hay luna puedes ver 100, y a veces más. Pero en realidad yo lo que quiero como decir, cuando uno dice cuáles son las actividades que vienen, la actividad que debiera venir es que la gente salga y mire el cielo, pero no tienen ese regalo en la ciudad. En la ciudad tú sales, mira, no ves nada, por la luz te impide. Claro. Pero retirarse a un lugar que sea rural, no hay que ir tan lejos, vengan a San José Eso, por supuesto. Exacto. y se van a dar cuenta de que el cielo, Lluvia de visitas vamos a tener. yo voy a decir, el cielo es una maravilla solamente en la simple contemplación. Eso es, mira, hay una frase que a mí me encanta, dice, el ser humano es la abertura a través de la cual el universo se contempla a sí mismo. Esa frase es preciosa Sí, mira qué bonito. y es profunda porque es el universo contemplando el universo, porque nosotros somos producto de la evolución del universo. Y ese universo es que está contemplándose a sí mismo. Eso es lo que es estar en la noche, en medio de la noche, con una noche llena de estrellas, que es algo que lamentablemente la luz de las ciudades nos ha quitado mucho. Con respecto al mismo tema de la caída de astros y asteroides, yo he visto en internet que se aproxima un asteroide que tiene un número, que va a ser impacto el 2050, 2060, probablemente en la Tierra. ¿Tú sabes, tienes conocimiento de eso o esto es una falacia? Mira, hay lo que se llaman los objetos cercanos a la Tierra. Sí. ¿Ya? Estos objetos están monitoreados por grandes telescopios y uno conoce las órbitas que tiene, por lo tanto sabe que se van a aproximar, pero no a chocar. ¿Ya? O sea, Ya. digamos, no es que no hayan caído sobre la Tierra grandes asteroides, ¿ya? Han caído, qué sé yo, en Siberia, el famoso meteorito de Tunguska produjo una devastación en muchos kilómetros cuadrados a la redonda. El que destruyó los dinosaurios, digamos, sí, claro. el que puso estos enfriamientos planetarios en Chicxulub, en México. En las costas de Chile también han ocurrido hace 2,5 millones de años. Se sabe porque los meteoritos tienen materiales que no están en la Tierra, o que son tremendamente raros acá. ¿Ya? Entonces uno puede saber, el iridio es uno de ellos. ¿Ya? Entonces uno puede saber por
incluso el estrato geológico donde se encuentran, hace cuántos años ocurrió. Entonces, pero no hay ningún objeto que esté confirmado. Cuando un astrónomo te habla de un choque, no le creas mucho. O sea, te está hablando, choque astronómico es que otro pasó cerca, a varios millones de kilómetros. Sí, claro. ¿Ya? No es un choque como uno lo entiende. Podemos estar tranquilos que no hay un Armagedón todavía. No. Impacto profundo. Y lo más tranquilo que debería dejarte es que hoy día existe la tecnología para detectarlos. Si el objeto es muy grande, cosa que pudiese causar una gran destrucción si llegara a chocar con la Tierra, entonces es más fácil detectarlo porque es más grande. Lo vas a ver mucho antes. Si es más chico y es muy oscuro, se te hace más difícil cada vez, ¿no es cierto? Y si es muy chiquitito y muy oscuro, no genera ningún problema. Y si es más meteorito. Y meteoritos hay en los museos de historia, ¿no es cierto? Vas a encontrar muchos meteoritos. Porque ese es un peligro, pero también están los hoyos negros, ¿no? No, pero ellos no son otra cosa nada que ver. Sí, yo sé que es otra cosa que nada que ver, pero también es un peligro para... No, para nada. O sea, un hoyo negro, o sea, la galaxia nuestra, la Vía Láctea, tiene hoyos negros en su centro. ¿Ya? Y no son un peligro para nadie, excepto que estés al lado. Que le cuentes a los amigos y aprendan un poquito. Sí. En realidad, en la medida que tú te acercas a un hoyo negro, es donde vas a sentir ese hoyo negro como hoyo negro. Si no ves como una estrella lejos de un hoyo negro, tú no lo percibes, su fuerza gravitacional la percibes como la mecánica de Newton, lo que te decía Newton respecto a la fuerza gravitacional. Claro. ¿Ya? Inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, directamente proporcional al producto de las masas, eso es lo que decía Newton. Sí. Pero tú te empiezas a acercar al agujero negro y ahí empieza a modificar la gravedad, el espacio-tiempo, está curvado en torno a esa singularidad del espacio-tiempo. Empiezan otras cosas a aparecer que son, bueno, nunca, claro, son singularidades. Nunca, o sea, nosotros no hay agujeros negros en la cercanía de nosotros. Ya, perfecto. Paulo. No, que tal vez lo más, ya que Álvaro está haciendo las preguntas como las más catastrofistas, tal vez lo que sí tendrías que decir tú, Luis, que nuestra Tierra tiene un plazo vital, por así decirlo. En algún momento se va a transformar, o nuestro Sol en rigor, mueren los soles. Sí. Esa sería la peor noticia que nos podría. Se nos apaga la luz. ¿En cuántos millones de años? Sí, lo que pasa es que todo lo que nace muere. Eso es una cosa que uno debería saber en el momento del día 1. Incluso los planetas, eso yo. Incluso las estrellas, incluso el universo. Incluso el universo. Entonces, el universo tiene 13.600 millones de años. Wow. Y la Tierra nace con el Sol, ¿ya? Pero el Sol es una estrella que se llama de segunda generación, así que ha vivido ya como 5.000 millones de años, y las estrellas viven en promedio 10.000 millones de años. ¿Ya? El Sol tiene la mitad de su vida transcurrida. ¿Ya? Y le queda la otra mitad, 5.000 millones de años. Sí. Pero mira, cuando hablamos, por ejemplo, de que el planeta está con problemas, el que está con problemas son los seres humanos que habitan el planeta, que es distinto. Nosotros somos la última especie sobre el planeta, pero es una especie que el 99,9% de las especies que han nacido sobre el planeta se han extinguido. Y no sabemos si el ser humano va a ser la excepción. ¿El famoso antropoceno, tú crees en eso, Luis? Lo que ocurre es lo siguiente, mira. Cuando ahí te hablan del calentamiento global, por ejemplo, el calentamiento global, dice, el planeta no es el planeta existió mucho antes que los humanos, son los seres humanos los que van a complicarse al punto de poder desaparecer. Si tú al planeta le quitas la atmósfera, no hay nadie que pueda respirar, estamos todos muertos. Pero el planeta sigue orbitando en torno al Sol, con atmósfera, sin atmósfera, sigue siendo planeta, pero ya no es un planeta habitable, que es distinto. Y ahí nos hace la diferencia como seres humanos. Si somos capaces de no autodestruirnos en el tiempo, la esperanza humana de conquistar otros planetas, conquistar otras estrellas, y tú pones el tiempo enorme, el Sol que se apague, 5.000 millones de años más. Yo creo que mucho antes que eso, poner tecnologías como para irnos a otras estrellas. De acuerdo. Ok, estamos cerrando esta entrevista. Vamos a ir a conocer un poco el observatorio, ¿verdad, Paulo? Pero por supuesto. En este programa llamado Constelación Litoral, ¿verdad? Perfecto. Sí, le damos las gracias a Luis. Gracias por el libro, ha sido un honor recibirlo. Y bueno, los dejamos invitados a otro programa que esperemos
esperamos poder hacerte otra entrevista más adelante, ¿sí? Y tú vas a estar acá, viajas, vas a estar acá en Sí, San José, sí, o sea, yo vengo para acá normalmente, normalmente, así así que que vamos, a lo mejor podemos hacer otra entrevista y a lo mejor un día poder mostrar el observatorio, poder conectar la cámara y poder ver un poquito las constelaciones, ¿verdad? Paulo, Nada, yo quiero agradecer a Luis porque la verdad es que este es un regalo, es un documento fascinante. Ya por la tesis que aborda, digamos, el tema que te pones tú por delante y escarbas, en el que escarbas, y escarbas no con poca, no superficialmente, porque son 650 páginas. Alguien podría decir, hizo como una pasadita. Sé que debe haber mucho más por escarbar, aún así. Pero es realmente un privilegio, sí, sí, Álvaro, sí, poder sí. haber estado esta mañana conversando con Luis y que nos haya estado entregando todo este conocimiento vastísimo que maneja. Exacto. Bueno, muchas gracias, Luis. un placer, Álvaro, un placer. Gracias, Pablo. Gracias, Luis. Bueno, cuéntanos un poquito. Estamos acá en la cúpula del Observatorio Astronómico Galileo Galilei. Este tiene aquí algunos telescopios con los cuales me gustaría decir algunas cosas. Este telescopio que tenemos acá, por ejemplo, no sé si tú puedes ahí girar. Sí. ¿Sí? Este telescopio es el telescopio amateur hecho a mano, el espejo más grande que existe en Chile. Y tiene 50 centímetros de diámetro el espejo. Lo que ustedes también ven ahí es la tapa, donde el espejo está tapado para que no se llene de polvo. Y este telescopio fue hecho por un gran técnico óptico de nombre Ricardo González, que además de trabajar en Tololo, era un excelente acuarelista. Mira, qué bien. Y ¿Está hecho en aluminio? y está hecho en aluminio, y ese espejo hecho a mano, si esa es la gran gracia que tiene. El espejo está hecho a mano, la curvatura que tiene, parabólica, está hecha a mano, y no hay otro telescopio más grande en Chile hecho por un amateur. Y con este telescopio se ven los cúmulos globulares espectaculares, porque tiene una gran capacidad de recoger luz por el tamaño del espejo que tiene. Este otro telescopio que está acá tiene 40 centímetros de abertura, también está tapado ahí. Este telescopio lo regaló la esposa de Ricardo, la señora Elena, regaló este telescopio a la Sociedad Astronómica del Paraíso y aquí está por mientras, ¿ya? Hay otro telescopio refractor que está en una de esas cajas, pero yo quiero llevarlos arriba, a donde está el telescopio principal. Perfecto. Vamos. Pero quizás antes, no sé si, mira, Sí. una cosa que siempre me pregunta, el timón, ¿por qué hay un timón acá? La cúpula que está arriba, la van a ver a continuación, fue regalada por Sergio Benavides, que era socio de la Sociedad Astronómica, y María Dolores Urrizola, que era su señora. Y Sergio era arquitecto de profesión, pero él decía que tenía otras grandes pasiones como la botánica y la parte de la arquitectura y la astronomía, la navegación también. Entonces él dice, ¿por qué no navegamos entre las estrellas? Un concepto que yo encontré bonito. Dijo, y hacemos un timón acá, y aquí dentro del timón, lamentablemente después de regalarme la cúpula, Sergio, pocos días después de su cumpleaños, él falleció a temprana edad, y aquí adentro hay una parte de las cenizas de Sergio, ¿ya? Que están aquí adentro como un recuerdo de él y la gran contribución que hizo junto con María Dolores a la Sociedad Astronómica del Paraíso, que como digo es la más antigua del país, y fue director durante muchos años en la época que yo era presidente de la sociedad. Bueno, este es un telescopio, como yo comentaba, un Schmidt-Cassegrain, que es un telescopio que usa espejos y lentes. Tiene 35 centímetros de abertura. Aquí están los 35 centímetros, están allá abajo en el fondo del espejo. La luz entra por acá y rebota en el espejo principal, se dirige a esta parte delantera del telescopio, vuelve a rebotar hacia atrás y finalmente uno observa por allá. La montura sobre la cual está en una montura ecuatorial, es una montura realmente privilegiada, digamos, mecánicamente hablando, porque tiene un sistema go-to, vale decir, uno puede decirle hacia dónde se dirige el telescopio se dirige a Júpiter, por ejemplo, y él te va a preguntar a qué cuadrante de Júpiter, porque tiene una precisión realmente muy elevada para apuntar a un objeto y para traquear ese objeto. Y el telescopio comprenden este sistema óptico
¿no es cierto?, que está instalado acá, y uno puede poner cámaras aquí atrás, cámaras CCD normalmente acá, para hacer alguna observación que a uno le interese. ¿Qué valor aproximado? A ver, el telescopio cuesta aproximadamente hoy día unos 7 millones de pesos. La montura cuesta del orden de $10.000 a como 10 millones más. Eso entre montura y telescopio tendrías como $17.000. Su cifra. Eso cifras, sí. En realidad, para un telescopio, digamos, es un telescopio de toda la vida. No vas a necesitar otro telescopio para observar el cielo. Ya muchos años está impecable ópticamente. Sí. Sí, no es nuevo, tiene, de hecho tiene muchos más años. Este ya tiene 20 años fácilmente. Así que este es el objeto principal que está instalado óptico acá en el cielo para observar el cielo, y lo que observamos fundamentalmente, porque en realidad, si me preguntan a mí, voy a contar una anécdota de un profesor de la Santa María, era un profesor de natación, que lamentablemente murió asesinado en Valparaíso hace muchos años por que fue asaltado al salir a un supermercado. Pero él decía que él no era chileno, que él era valpino y estaba dispuesto a defender todo lo que fuese de Valparaíso, y así lo hacía. Pero yo defiendo Valparaíso, decía. Bueno, yo cuento esa historia un poquito porque a mí me pasa algo parecido con el cielo. Ya a mí me encantan las estrellas, me encantan los cúmulos globulares, me encanta todo lo que uno puede observar, los cometas, planetas, pero yo soy un enamorado de la luna. Entonces, para mí este es un observatorio lunar. Lo que yo hago siempre que vengo es observar la luna, siempre, en cualquier fase en que ésta se encuentre. Soy lunático, pero hasta el último átomo que me conformo. Ya no. ¿Y eso desde cuándo? De toda la vida. Tengo fascinación por la luna. Fascinación, o sea, el universo entero se lo pueden llevar los marcianos. Eres un selenita. Exactamente, o sea, los proyectos que tengo son todos con la luna. Creo que soy un tremendo conocedor de la luna, como no hay en Chile, porque a nadie le importa la luna. Los astrónomos dicen, oye, hay luna, pucha, no podemos observar porque la luz nos molesta. Tú te vas a la luna, Espectacular. De hecho, puedes observar, y la contaminación luminosa, que me importa para la astronomía, no me importa cuando observo la luna, porque la luna es tan luminosa que no importa que haya contaminación luminosa. Y si hay nubes, da lo mismo, porque se ve a través de las nubes. ¿Te fijas? Entonces, este telescopio fue pensado para hacer observaciones lunares y planetarias, ¿ya? Por la distancia focal que tiene el recorrido óptico dentro del telescopio, lo hace básicamente un telescopio muy ideal para observar luna y planetas. Y yo digo luna y planetas para no aparecer luna. Claro. Entonces, los invito a ver la luna, digamos, cuando quieran. Y los cráteres, las montañas se ven espectaculares con este telescopio. No se ven salir naves, como dicen. No, esos son cuentos de vieja. ¿Y la cara oculta? Claro, es que porque es hueca. Es que no tiene sentido decir eso. Claro, lo que pasa es que la gente, mira. Y que es metálica. Sí, uno puede leer también de que la Tierra, que si yo, tampoco tiene un núcleo, que no existe. La gente dice cosas que lee, pero la ciencia dice otra cosa, ¿ya? En realidad dice, oye, ¿por qué si fuimos a la luna, cómo es que no se ve por el telescopio? Es que ningún telescopio del mundo podría ver la luna que pusieron los norteamericanos en el sitio en que descendieron, porque es demasiado chica respecto a lo que uno puede ver. O sea, uno puede ver mejor que a simple vista, pero ningún telescopio del mundo, los puntas de la luna, no tienen la resolución suficiente para ver el tamaño de una bandera, que es como de 1 metro, digamos. Entonces, no, así que lamento decepcionarlos. No hemos visto, ni nadie nunca va a ver ningún objeto saliendo de la luna, porque aunque hubiera un objeto saliendo de la luna, no puede verse desde la Tierra por el tamaño que tiene. Tú no puedes ver un objeto de 10 metros a la distancia lunar con ningún telescopio. ¿Te fijas? Entonces no vamos a verlo, aunque existan. Sí, es simple. Sí, es simple. ¿Alguna pregunta, Pablo?
¿El origen de la luna se sabe? Sí, el origen de la luna se conoce bastante bien. Se sabe que fue producto de una colisión entre un cuerpo del tamaño más o menos de Marte. Para que se hagan una idea, Marte es como el tamaño de la mitad. No, es como la mitad. Es la mitad de la Tierra. Entonces un cuerpo del tamaño de Marte golpeó la Tierra y producto de esa colisión se genera la luna, ¿ya? Y la luna, digamos, Es hija de la Tierra. es hija de la Tierra, exactamente. Es el modelo que da cuenta, todo lo que hemos observado sobre la luna coincide como muy bien con un modelo de colisión entre un cuerpo del tamaño de Marte y la Tierra para formar la luna. Y restos que sobraron cayeron sobre el planeta Tierra hace miles de millones de años, ¿ya? Porque la Tierra tiene 4.600 millones de años y la luna tiene un poco menos, o sea, pero de esos números estamos hablando, miles de millones de años. Perfecto, perfecto. Bueno, Pablo, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Fascinante. Es que la verdad que hay una imagen abajo de la luna, ¿no? Al subir vi un póster, una imagen grande, Sí. una representación de la luna, de una cara. Sí, sí, es que en realidad nosotros cuando miramos la luna, solo podemos ver la cara que nos enfrenta, ¿no es cierto? Siempre la misma. Siempre es la misma. Con la libración hace que uno pueda un poquito más hacia el este o hacia el oeste. En total podemos ver como el 59% de la superficie lunar. Pero el otro lado no lo podemos ver porque la luna toma en torno a su eje de rotación un tiempo igual que el que toma para dar una órbita de traslación en torno a la Tierra. Y la coincidencia de esos dos números hace de que siempre veamos una sola cara hacia la luna. Pero una cosa que yo quiero mencionar porque es hermosa, es que cuando la luna está chiquitita, la gente dice hay luna nueva. Luna nueva es cuando realmente toda la luz del sol le pega al otro lado que nunca vemos. Y de ahí la luna empieza a crecer débilmente en el poniente, ¿no es cierto? En las tardes muy chiquititas, después empieza a crecer. Y hay una zona cenicienta, cuando la luna está chiquitita, con brillo muy pequeñito, hay una zona cenicienta. La primera persona que se dio cuenta de que esa luz cenicienta correspondía al reflejo de la Tierra sobre la luna, adivinen quién fue. Leonardo da Vinci. Una persona que uno asocia con la Gioconda, con la Virgen de la Roca, con tantas obras, ¿no es cierto?, de la pintura. Un superinventor. Pero era un hombre del Renacimiento, creo que es el hombre más emblemático y paradigmático de todo el Renacimiento, Leonardo da Vinci. Que yo tengo un capítulo completamente también dedicado a Leonardo da Vinci y sus aportes a la astronomía. En el libro que le di a ustedes, sí. Y es hermoso lo que hizo Leonardo. Hay tantos documentos que lamentablemente se perdieron con el tiempo. Pero Leonardo hizo un dibujo hacia mano donde muestra, mediante argumentos puramente geométricos, que él dice, entonces esa luminosidad que tiene cenicienta la luna es debida a la Tierra. Contra nosotros, Y es, exactamente, y encuentros espectaculares, sí. Perfecto. Eso. Bueno, Pablo, Fantástico. estamos cerrando este programa, ¿verdad? De Constelación Litoral, donde Luis también ve sus constelaciones, ¿verdad? Acá, Maravilloso. especialmente la luna que amas tanto, Así es. ¿verdad? Te queremos dar las gracias desde este lugar, acá en San José de Algarrobo, donde está el observatorio Galileo Galilei. Así es. Muy bien. Muchas gracias, Luis, y ya estaremos viendo en otra oportunidad, ¿verdad? De todas maneras. Será hasta la próxima. Sí. Será hasta Un la placer, próxima un oportunidad. placer. Muchas gracias. Placer.